Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. En el camino de Emaús. Por la calzada de Emaús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presentamos una serie de enseñanzas sobre el pasaje que Lucas nos dejó registrado en su Evangelio, que nos traerán calor al corazón y entendimiento a nuestra mente. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padecía. Dios, por medio de su Espíritu Santo, abre su palabra ante nosotros para traernos la revelación de sí mismo. Jesucristo quiere hoy también, como antaño, ponerse a nuestro lado y que caminemos con Él, recorriendo por fe esta maravillosa caminata bíblica. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. Desde Radio Luz a las Naciones, te animamos e invitamos a unirte a nosotros y caminar juntos. Ahora sí. Nos vemos en el camino de Emaús. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocen. Bueno, estamos en Malaquías, pues yo creo que todos lo saben, y tenemos que tratar el primer versículo. Es un versículo que vaya mucho cuando estoy enseñando de otras cosas, por ejemplo, de lo que estaba pasando en Jerusalén con Ana y Simeón, que vinieron al templo para ver a Jesús. Fueron guiados por el Espíritu, pero esta promesa en versículo 1 es lo que estaban ellos siguiendo. Y fíjate que estamos para terminar con el Antiguo Testamento y tenemos una página entre Malaquías y Mateo. Pero va a pasar como 400 años antes que se escucha una palabra nueva de parte del Señor. Y muchas veces, no sé si vosotros, pero yo pienso que ha pasado mucho tiempo desde que Jesús fue al cielo y que los apóstoles terminaron su ministerio y se fueron también. Y pienso, bueno, 2000 años casi ha acontecido. ¿Y cuándo es que se va a cumplir lo que había dicho Jesús de su segunda venida? Y uno está esperando esto y pensando, bueno, es mucho tiempo. Pero aunque no fuera tanto, los israelitas estaban pensando también lo mismo, seguramente, 400 años después de Malaquías, de mucho tiempo sin escuchar una palabra inspirada del Señor.
pero Jesús, o Dios, mejor dicho, les preparó. Ya hablando de la venida, lo que va a pasar, lo que iba a pasar en el horario de Dios, la siguiente cosa que iba a acontecer. Malaquías, el último profeta, habla del siguiente profeta. El libro empieza diciendo profecía, es capítulo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Es interesante que el nombre Malaquías quiere decir mensajero. Y así es que es el último mensajero. He aquí yo envío a mi mensajero, al siguiente mensajero, y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. No se desespera, es como si está enfatizando de esta forma. Aunque pasa mucho tiempo, Él viene. Bien, mensajero. La palabra en hebreo en hebreo es malak. Malak. Y de esta raíz es el nombre Malaquías, el último mensajero del Antiguo Testamento. Después de él no hubo un mensaje de parte de Dios, ya hemos dicho, por más que 400 años. Pero él profetiza del siguiente mensajero, Juan Bautista. A la persona que buscabas una palabra de parte de Dios, esto es lo que espera. Y aparece 400 años después, y es marcado su tiempo, su ministerio está en todos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si quiere os doy los textos, no los vamos a leer. Pero Mateo 3, versículo 1 hasta 12. Marcos 1, versículo 4 hasta 11. Lucas 3, 1 hasta 18. Y Juan 1, 19 hasta 34. Todos hablan de Juan Bautista, y el primer mensaje que tenemos en el Nuevo Testamento es en cuanto de sus padres. No creo que hubo tanto tiempo entre un profeta y otro. Estuve pensando un poco, no lo estudié muy bien, pero no veo un tiempo tan largo entre un profeta y otro. Dios constantemente hablaba a su pueblo por medio de profetas. Pero el siguiente será el que anuncia el Mesías. El siguiente mensaje es lo de Lucas capítulo 1, donde presenta los padres de Juan Bautista. ¿Quién es el profeta según Jesús? Más grande por su cercanía al Mesías, seguramente. En Lucas 7, si quieres ir a Lucas 7, ahí vamos un rato, para ver una ocasión en que Jesús hablaba de Juan Bautista. Voy a abrir aquí la Biblia. Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y esta es la ocasión cuando los discípulos de Juan Bautista vinieron a ver a Jesús. 7:24. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad
Los que visten en esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? Y Jesús está enfatizando algo que tiene mucho que ver con los principios de Dios. Y cuando nosotros estamos buscando a Dios y estamos buscando, esta pregunta es buena para nosotros. ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué hemos salido a ver? Cuando nos acercamos al Evangelio, ¿qué es lo que esperábamos ver? Como dijo aquí, cosas que el mundo normalmente busca. Una persona que viene del palacio, que viene de una casa de los políticos, bien vestido, bien preparado, según las maneras del mundo, para hablar, ¿es lo que salimos a ver? Pues, ¿qué salimos nosotros a ver? Esa es una buena pregunta. La gente en el día de Juan Bautista salieron a ver a una persona vestido en piel de camello y que no tenía nada igual que Jesús, especial para que la gente lo buscara. Tenía el fama de ser endemoniado. Algunos lo veían así. Pero los profetas en el Antiguo Testamento también, si los examinamos, veremos que también en una ocasión cuando un profeta visitó en el reino del norte a unos 3 o 4 hombres generales del ejército, y el profeta habló con uno de ellos, los demás le preguntaban después, ¿por qué vino ese hombre salvaje a verte? Tenía un poco de fama, ¿verdad? No como la gente normal. ¿Qué salimos a ver? ¿Qué queremos ver en nuestros días? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué estamos buscando? Pues lo que debemos estar buscando es una palabra de parte del Señor. Y que Él hable a quien sea, y quien sea que nos hable a nosotros. Eso es lo que debemos estar viendo. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo. Y uno que es más que un profeta. Vea estas palabras. Este es aquel de quien está escrito, ¿dónde? Donde estamos nosotros. De aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, tú, Cristo, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer, dijo Jesús, no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, escuche esto, yo he oído muchos mensajes sobre la primera parte de 7:28, que no hay nadie mayor que Juan, y habla ensalzando a Juan, pero pocas veces he oído completar este versículo en el mensaje. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué cosa? ¿Lo habéis visto? Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Aquí entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes. Son semejantes a los muchachos que se sienten en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, nos tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no llorasteis, porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino.
amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Al público es difícil satisfacer, ¿verdad? Si se porta uno de una forma, te critican. Si porta de otra forma, te critican. No acaba la crítica, especialmente cuando tiene que ver con las cosas de Dios. Ahora quiero que notemos otra cosa aquí. Lo que sigue en la historia aquí de Lucas habla primeramente de este discurso que hace Jesús sobre Juan Bautista, pero recuerda lo que dijo. Dos cosas: que entre los nacidos de mujeres, quien sea, de toda la historia de la humanidad, porque todos somos nacidos de mujeres, ¿verdad? Y Jesús dice, no hay uno mayor que Juan Bautista, sobre todos los profetas, sobre Elías, sobre Isaías, sobre Jeremías, sobre todos los del Antiguo Testamento. No ha salido uno, y no solamente profetas, sino reyes, o no importa la posición, no hay otro igual o mayor que Juan Bautista. Pero no se olvide de la última parte. Él, que es del reino de Dios, el más pequeño del reino de Dios, es mayor que él. Ahora, si puedes bajar los ojos a los siguientes versículos, hemos terminado con 35. Vamos a ver lo que pasa en 36. Cristo va a una fiesta. El fariseo le invita y invita a otras personas distinguidos del lugar, y entra una persona que no fue invitada, ¿verdad? Una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y al ver esto, el fariseo empieza a criticar, ¿verdad? Como Jesús acaba de decir, criticaba a Juan Bautista, criticaba a él, ahora el fariseo va a criticar a esta mujer. Y dice, y a la vez a Cristo, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de es que le está tocando, pues es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirle. Y él dijo, di, maestro. Y entonces da un ejemplo, ¿verdad? De una historia de dos personas que debían dinero. Y él, a quien debían, les perdonó a los dos. Uno de 500 denarios, 500 días de trabajo, más que un año. Y el otro, ¿cuánto? 500 y el otro 50. La décima parte. ¿Verdad? 50, que es 50 días de trabajo. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Y el fariseo era suficiente inteligente para decir, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús lo confirmó que había dicho bien. Ahora, Jesús pone la atención de una manera favorable a esta mujer.
volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Mire cómo Jesús usa a una mujer pecadora para ilustrar su enseñanza. A veces usaba niños para ilustrar lo que iba a decir. Aquí una mujer pecadora. ¿Ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos. Jesús no negó que era pecadora, pero lo que enfatiza es la grandeza del perdón que está ofreciendo a esta mujer. Son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero aquel poco se le perdona, poca ama. Y a ella le dijo, personalmente ahora habla a ella y dice, tus pecados han sido perdonados. ¿Sabe lo que pienso? Pienso que esta es la menor en el reino de Dios. Juan Bautista era mayor que todos los hombres nacidos de mujer. Aquí está una pecadora que viene a adorar a Jesucristo, que le ama de corazón, que es perdonada, como todas las personas que están en el reino de Dios, personas indignas, personas que no merecen nada. Y Jesús libremente perdona. Es mayor la persona perdonada que la persona más grande nacida de mujer, o sea, nacida con la naturaleza de Adán, la persona en el mundo natural, la persona de más categoría entre la humanidad, la que es menor en el reino de Dios es mayor, porque estamos hablando de una nueva creación, estamos hablando de un mundo nuevo que empieza con Jesucristo. Lo que Jesús vino al mundo a introducir, un nuevo nacimiento, y la persona que sea, aunque sea muy despreciado entre la humanidad, entre sus contemporáneos, esta persona es mayor que cualquier persona nacido con la naturaleza de Adán en la primera creación. Estamos en algo muy privilegiado, lo estoy enfatizando en estos días, que Pedro enfatiza en su primer capítulo 10, versículo 10 hasta 12, que los profetas supieron que no era para ellos el mensaje que estaban recibiendo, sino para nosotros. Después habla Jesús en los últimos versículos de que el flor, lo mejor de que es la flor, se marchita, se quita. Entonces, y usó esto para demostrar lo que es la humanidad, ¿verdad? Los mejores marchitan. Los mejores solamente duran para esta vida. Pero entonces en los dos lugares, en
capítulo 1, versículo 12 y versículo 25, primero de Pedro. Pedro dice, y este es el mensaje que os ha sido predicado. Seguramente Pedro está intentando de animarles tomar, entender, apreciar lo que han recibido. Que estamos en una cosa que el mundo no sabía, aún los profetas sabían en cuanto de ello, pero no lo experimentaron. No experimentaron que Jesús vino en carne y habitó entre nosotros. Bien, hay que seguir adelante. Juan Bautista es quien vio a Jesús y le bautizó. Es un profeta profetizado de antemano, preparó el camino para Jesús, así que sus discípulos llegaron a ser los del Señor. Él soltó a sus discípulos para que siguieran al Señor. El más grande entre los nacidos de mujer. Así sobre toda la raza humana, pero Jesús venía trayendo una nueva creación y el más pequeño es más grande que Juan Bautista. Y, por ejemplo, la siguiente persona cumple su lugar en este capítulo. Una pecadora despreciada. Ahora, el principio que enseña que a la persona perdonada más, ama más. ¿Y sabe entonces qué resulta? Pues que los ángeles desean ver estas cosas, lo dijo Pedro. Los ángeles quieren mirar eso. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles nunca han sido perdonados. Alguien me preguntó después de dar este ejemplo, de que los ángeles desean ver lo que está pasando entre nosotros, porque nunca han experimentado lo que nosotros hemos experimentado. Y entonces alguien me pregunta, ¿qué no son salvos los ángeles? Y dije, sí son salvos y siempre han sido salvos. Lo que pasa es que no han pecado y no saben lo que es tener los pecados perdonados y el gozo y el amor que viene cuando uno es perdonado. Los ángeles son envidiosos de los pecadores perdonados. Bien, vamos a ver lo que dijo Pedro. Vamos a verlo porque estoy hablando de ello y sin dar todo el contenido. Escucha, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas, escucha esta parte, las cosas que ahora, no solamente los que leyeron de Pedro en su día, pero nosotros los que estudiamos a Pedro hoy en día, las cosas que ahora os son anunciados por los que os han predicado el Evangelio. Y no solos le anunciaban el mensaje, sino son acompañados por el Espíritu Santo enviado del cielo. Este es lo que nosotros hemos recibido. Este es el Evangelio que por el Espíritu Santo nos ha llegado. Y mira, termina con esta palabra de los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es nuestro. Ay, ¿cómo puedo hacerlo?
¿Cómo puedo, qué puedo decir? Me hallo sin palabras de expresar el privilegio que nosotros hemos tenido de escuchar el Evangelio por el Espíritu Santo. Hemos experimentado el perdón de pecados. Muchos de nosotros, espero, el bautismo en el Espíritu Santo, el de tercera persona de la Trinidad. Hemos podido practicar los dones del Espíritu Santo. Hemos entrado en esta cosa que nos trajo Dios mismo, haciéndose hombre y morando entre nosotros. Buenos seres celestiales, aún mira, ¿de qué estamos hablando? Estos seres celestiales, esos son los que ven el rostro del Padre en el cielo y conocen riquezas más allá de nuestra imaginación, pero están asombrados por lo que nosotros hemos recibido. Sus corazones se conmueven con una envidia justa. Estamos caminando y experimentando cosas que ellos no tienen la posibilidad de experimentar. Bueno, también la presencia del Espíritu Santo con nosotros, la dirección directa y diaria en sus caminos de justicia son nuestros. Bueno, Malaquías dijo que el Señor vendrá súbitamente a su templo, a quien vosotros buscáis. Y por eso muchas veces he referido a eso, porque Ana, la profetisa, había leído Malaquías, y ella lleva su lecho y lo pone dentro del templo para que esté allí día y noche sirviendo al Señor, no sea que Él venga súbitamente y ella no esté. No deje el templo. ¿Por qué? Porque lo que está esperando ver, como dice aquí, Malaquías el profeta, el que buscáis vendrá. Y ella experimentó cuando vino. Nosotros estamos buscando el Señor en nuestras vidas. Queremos ver una manifestación de su presencia con nosotros. Quiero que vean ahora Malaquías capítulo 3, versículo 16. Aquí habla de la comunión de los con un nuevo corazón. José mencionó al empezar el programa hoy que tenemos el privilegio de tener comunión en estas reuniones. No estudiar la Biblia solo, sino juntarnos para estudiar la Biblia. Os voy a decir el valor que tiene esto delante del Señor. Malaquías escribió: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a los otros, y el Señor prestó atención. Solo hablaron unos a otros. ¿Qué es eso? Eso es comunión. No porque hay una reunión, no porque tenemos algo programado, sino porque queremos hablar del Señor unos a los otros. Y el Señor prestó atención y escuchó. Yo puse este versículo en mis cartas, lo tenía impreso encima de las cartas que escribí, porque me impresionó tanto este versículo. Es uno de estos versículos, son unos de mis preferidos de todo. Y esto, yo siempre estoy diciendo eso en cuanto de muchos versículos. Estos son uno de mis preferidos. Pero este tiene que ser porque lo puso impreso en papeles para que toda la gente lo vea. Y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de Él un libro memorial para los que teman al Señor
y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. No al siervo, al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre quien es verdaderamente justo y quien no es, sino un hipócrita, un impío. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a ver como 7 puntos sobre estas personas. 1. Temían a Jehová. Tenían este ingrediente necesario, esencial en la vida cristiana, un temor de Jehová. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, lo dice el salmista y le dice el autor de Proverbios. Se dice más que una vez, creo que en Job también lo verás. Los que teman al Señor, los que tienen este atributo que podemos decir en ellos. Para mí, ¿qué quiere decir? Tomar en cuenta a Dios en todos los asuntos de la vida. Esto es temer al Señor. Tomarle en cuenta, no hacer una decisión sin Él, no hacer nada sin Él. Temer al Señor y darle lugar para obrar en nuestras vidas. Temían a Jehová, número 1. 2. Tuvieron comunión. Tuvieron verdadera comunión fraternal. Les encantaba hablar unos a los otros de las cosas de Dios. He experimentado un poco de esto en estos días y qué refrescante es. ¿Cómo se anima uno cuando esté con otros con el mismo deseo, el mismo corazón? Tuvieron comunión y al juntarse, Dios era el protagonista de la conversación. Cuando nos juntemos nosotros, ¿de qué hablamos? No hacía falta una ocasión especial para hablar de el Señor. No tenía que ver una reunión aún, una convención o un encuentro. No, ellos lo hacían de ganas, desde su corazón. Esto es lo que querían hablar y no otra cosa. La tercera cosa, Dios toma en cuenta. Dios lo ve del cielo y lo toma en cuenta. Lo que la persona hace, no por obligación o deber. Dios está buscando que le sirve, no por obligación o por deber, sino lo que sale de su corazón. Pensar en Él. No dice la palabra del corazón, habla la boca. Puedes ver por tu conversación dónde está tu corazón. 4. Dios lo tiene guardado en su registro de memoria allí en el cielo, permanentemente grabado para la eternidad. Dios lo revisa, Dios lo quiere en su registro, lo quiere cerca, lo quiere recordar, lo tiene guardado. 5. Un tesoro especial que valdrá en el día en que obra. Tomará en cuenta estas conversaciones en el día en que Él obra. En verdad hace falta esta gente para que el Señor obre. Este tipo de gente.
para que si queremos ver a Dios obrar, busca este tipo de gente. 6. Perdona. El que es perdonado es un hijo servidor. Es un servidor. Él quiere servir al Señor, pero más que eso es un hijo que es servidor en la casa de su padre. 7. Saber la diferencia. Dios está marcando aquí una diferencia entre el religioso y el verdadero cristiano justificado. Un verdadero siervo y el que es superficial. Bueno, qué buena lección hay en estos 3 versículos, ¿no? Ahora pasamos de esto a capítulo 4 y aquí vamos a ver algo en cuanto de la venida del Señor, sí, pero más tiene que ver con la segunda venida del Señor. Versículo 1 hasta 6, todo el capítulo. Porque aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, otra vez, los de que estaba hablando anteriormente, se levantará, bueno, que estamos viendo en el primer versículo, una maldición que van a experimentar la humanidad en todo el mundo. Pero los que temen su nombre es un destino, es un acontecimiento al opuesto. Se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo, y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies al día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hierra la tierra con maldición. Elías es mencionado aquí literalmente. Sabemos, ¿verdad?, en el Evangelio que los discípulos preguntaron al Señor en cuanto de este versículo. ¿No ha de venir Elías primero? Y Jesús dice, sí, Él vendrá primero. Pero si lo podéis aceptar, ha venido. Y ellos lo interpretaron bien, que estaba hablando de Juan Bautista, que venía no como Elías literal, pero vino en el espíritu de Elías. De esto estaba refiriendo Jesús, que en su primera venida todo era espiritual. Esto es lo que hizo a la gente, desalentarse con Jesús, porque ellos esperaban el campeón de que los profetas habían prometido aquí, en esta porción, por ejemplo, y en muchas otras porciones, que vendría el Mesías y iba a acabar con todos los enemigos de Israel, porque eso es lo que hará cuando venga de nuevo.
y que él iba a sentar sobre el trono en el templo y iba a reinar. Pero cuando vino la primera vez, todo eso se espiritualizó. Él observó su reino desde una cruz, ¿verdad? Ellos no estaban preparados por un Mesías que sufría, por un Mesías despreciado, por un Mesías moribundo, por un Mesías que crucificado. Ellos querían uno que les trajera paz a la tierra y acabaría con los enemigos. El día vendrá, como Jesús dijo, Elías sí vendrá. Pero en su día era el espíritu de Elías que estaba sobre Juan Bautista. Y nadie pudo reconocer lo que estaba pasando espiritualmente entre ellos. Cristo preparando un reino espiritual. La iglesia es espiritual. No piensa de conquistar el mundo. Hay algunos cristianos que no saben interpretar las escrituras y creen que los cristianos van a traer el reino de nuevo, que hay que ocupar políticamente los lugares importantes y así hacer que el mundo se sujeta a la palabra de Dios y a Cristo. Es un error horrible. Van a estar perdiendo su tiempo, porque esto no va a pasar hasta que venga el reino, el príncipe de paz. Cristo Jesús vendrá. Y Él sí conquistará el mundo, pero lo hará en la guerra de Armagedón. Vencerá el anticristo y el falso profeta y los echará en el lago de fuego. Y entonces reinará literalmente, pero desde el que se fue al cielo y empezó la iglesia en la tierra, este reino ha sido espiritual. No cabe duda. Y todo tiene que ver espiritualmente. El perdón de pecados. Gente siendo preparados interiormente. ¿Para qué? Para reinar literalmente un día. Ahora, dijo Jesús, los mansos heredarán la tierra. Pero para que su iglesia gobierna con él y reina con él, tiene que ser mansa, tiene que ser preparado. Y todos los sufrimientos y todas las pruebas que pasamos en este mundo tienen este fin, para que nosotros seamos humildes, mansos de corazón y podamos reinar sobre el mundo con humildad. Bien. Esto es lo que no pudieron ver, lo que Jesús estaba haciendo. El Mesías vino primeramente para preparar un pueblo espiritual, para que este pueblo preparado espiritualmente pueda reinar literalmente en el milenio. Segunda de Pedro 3:7 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, en versículos 2 y 3 del capítulo 4, lo que hemos leído aquí, habla de los que teman su nombre otra vez. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación,
y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:43. La venida de Elías, literalmente, como vino Juan Bautista, trae el ministerio de arrepentimiento, el ministerio de la ley, como dice versículo 4, preparando el camino para el Cristo. Debes leer Apocalipsis 11. Ahí habla de dos testigos. Uno de ellos es Elías, probablemente el otro es Moisés. Antes del día de la ira de Dios en la gran tribulación, vienen ellos de antemano. Y este será un día de reconciliación. Pero volviendo los hijos de Israel con los patriarcas, los hijos serán como los padres. Dios va a mover entre Israel, los va a purificar. Y así como era Abraham, Isaac y Jacob, así serán los israelitas en el último tiempo. Antes del día de la ira de Dios, esto va a pasar. Un día de reconciliación, pero así los hijos de Israel con los patriarcas. Los hijos volverán a los padres, de lo que habló el ángel a Zacarías, en cuanto del padre de Juan, el primer Elías. Lo tenemos en Lucas 1:17, en Mateo 17, versículo 10 hasta 12. Así termina las profecías del Antiguo Testamento con uno que habla de el regreso del Señor a la tierra. Mientras, no creo que es un accidente que Malaquías habló de una comunión de antemano, una comunión entre los verdaderos cristianos, que su deleite es hablar y conversar de Cristo. Y ahora que hemos hablado de esta cosa, hemos hablado de Jesús que esperaba que viniera a su templo en ese día, y quería mencionar una cosa más, casi estoy terminando, pero dice Matthew Henry que en el día de Jesús, la gente, él piensa, estaban esperando al Mesías. A ver qué versículo. Es en capítulo 19 de Lucas, véalo. Con esto voy terminando. Versículo 11. Estando ellos oyendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo de Zacarías. Continuando Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban, escucha, ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. La gente que estaba allí en el día de Jesús tenía cierta esperanza que el Mesías vendría y establecería su reino. Ya te digo, no entendieron lo que estaba haciendo Jesús, que era exactamente esto. Pero ellos estaban esperando que el campeón vendría, vencería a todos los enemigos, echaría fuera Pilato, el gobernador y todos los centuriones, y vendría a reinar en Jerusalén. Eso es lo que esperaban. Y están reunidos. Otra vez, Matthew Henry dijo
que había una multitud más que lo normal en Jerusalén en el día de Pentecostés, y dice que moraban en Jerusalén. Vinieron de todas partes, pero estaban morando en Jerusalén. Era más que solamente estar los días de la fiesta y volver. Estaban esperando el reino de Dios. Y puedes imaginar qué confusión, seguro, pero que cuando vino la estruenda que estaban los discípulos haciendo, seguramente tenían que pensar que este milagro de que galileos estaban hablando en sus idiomas en que habían nacido era algún movimiento del reino de Dios. Y pues se acercaron para ver lo que estaba pasando. Pero me impresionó esa idea de que había mucha gente. ¿Y por qué estaban esperando el reino de Dios? ¿Qué pruebas tenía? Pues el libro de Daniel. Las profecías que solamente tenían que calcular el tiempo y pensaba que en esos días Dios iba a establecer su reino. Y lo hizo. Pero ellos estaban buscando otra cosa. Vendrá el día, y no está muy lejano, cuando Cristo vuelve y vuelve a vencer a todo enemigo. La maldición que estamos viendo aquí en capítulo 4 es una promesa del último profeta del Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo, Dios va a vencer a los suyos y va a obrar en ellos, ¿verdad? Y dice, vamos a leerlo de nuevo, la última parte. Pero vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. ¿Has visto los terneros del establo en la primavera? Cuando los suelta del establo y los deja libres, lo he visto muchas veces. Es para ver un gozo, saltando, regocijando que ya están fuera del establo después de meses. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies al día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Bien, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Y en capítulo 11 de Apocalipsis lo tenemos, haciendo su ministerio de 1260 días. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Habrá una obra tremenda en Israel en esos días, cuando los israelitas ya van a reconocer a su Mesías y van a reconocer que era él que crucificaron. Van a clamar a él. Él va a venir, como profetiza este capítulo. Pondrán los pies sobre el monte de los olivos. Abrirá el monte en medio. Escaparán los judíos y Jesús va a acabar con los enemigos de una vez y para siempre. Bien, así terminamos estas profecías de la venida del Señor, de su primera venida y de su segunda venida. Cuando vino para sufrir y morir, y cuando vino para triunfar y conquistar. Y
establecer su reino desde Jerusalén. Espero que hemos aprovechado de estos estudios. Lo de Malaquías es muy impresionante porque él está hablando de lo siguiente que va a pasar en Israel y en Jerusalén, de Juan Bautista, del Señor que viene a su templo. Bien, y a lo mejor Malaquías no imaginaba que llegaría a su templo para echar fuera a los que vendían, ¿verdad? Y los que hacían negocios donde debían estar orando. Bueno, ya terminé por mi parte en este estudio y espero que Dios lo puede usar para cumplir lo que Él quiere hacer en estos días, en nuestros corazones. Y yo quiero ver lo que hay en capítulo 3, versículo 16 hasta 18. Estas personas es quienes yo quiero conocer. Los que no tienen que tener una reunión especial o una convención para hablar de Cristo, sino su palabra está en su boca y no hay otra cosa en la vida que más les gusta, que es hablar de su Señor. Que Dios os bendiga a cada quien, que Él cumpla su palabra en nosotros en estos últimos días. No creo que es para nada que este estudio se organizó para nuestros días, para recordarnos de las profecías cumplidas y cómo Dios va a cumplir y seguir cumpliendo su palabra hasta que Él venga otra vez. Que Dios os bendiga a cada uno.